Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Maseh Bava Batra, Daf Kuf Lametet, página 139. Quedamos en la Mishnah arribita. Dice, Iniach Banim Gedolim Uktanim. Una persona dejó hijos grandes y pequeños. Ena Gedolim Mitparnesim Aliede Ketanim. Los grandes no pueden utilizar el dinero de la herencia antes de repartirla para ellos mantenerse, comprar sus cosas, su ropa, a la cuenta de que de que le tocaría a los pequeños. Velo Ketanim Nizonim al Gedolim, y tampoco los pequeños se van a mantener del dinero de la herencia a la cuenta de lo que tocaría parte de los grandes, porque no se ha repartido. El ajolquim hay que repartir la herencia por igual. Y entonces, y después de que cada quien tiene lo suyo, ya cada quien decide. Ahora, nació el Gedolim. Ahora, si los grandes se casaron sin repartir todavía la herencia del dinero antes de repartir, y su Aketanim, también los pequeños tienen el derecho de casarse del dinero de antes de la repartición. O sea, quiere decir que todo el mundo va a aportar para esas bodas. Si son muy chiquitos, la Gemara va a explicar cuando llegue el momento. Dimambru Ketanim, y si los pequeños dicen, arean unos in kedesh shenesatem atem, y si ellos dicen que ellos quieren casarse con el mismo nivel como se casaron ellos, los grandes, explica la Gemara, cuando el papá está vivo, de la misma forma que el papá hizo la boda de los grandes, también los pequeños quieren hacer con la plata de la herencia antes de repartición. En Shomilahen. No se le escucha. El Masha Natán la gente bien, Natán, lo que les dio el papá, lo que les dejó el papá a ellos, Natán se entregará y como si fuera una boda hecha con el dinero de la herencia. Muy bien. Ahora, Iniach Banot Gedolot Uktanot. Ahora, si el papá dejó hijas grandes y pequeñas y no dejó hijos, era Gedolot Mitparnesot Alide Ketanot. Igual, no pueden las grandes utilizar la plata de la herencia antes de repartición para sus gastos a cuenta de lo que le tocaría a las pequeñas, porque todavía no se ha repartido. Y tampoco velo que tanot ni sonot, tampoco las pequeñas se mantienen al Gedolot a cuenta del dinero de las grandes. El ajolcot de Shabé se tienen que dividir por igual y cada una recibe lo que y cada quien decide después qué hacer. Nasu Gedolot, si las grandes se casaron y usaron el dinero de la herencia antes de repartir, y su ketano, también las pequeñas cuando se casen también van a tener el mismo derecho de usar ese dinero. Bien, bro, ketanot, igual que antes, las niñas dijeron, hagan unos ot que y si ellos dicen que ellas se quieren casar como se casaron ellas cuando el papá estaba vivo, ahí en Shomim la gente, no se le escucha. Ok, Ze Homer y Banod y Banim. Ahora vamos a ver algo que es más estricto en las hijas que en los hijos. ¿Por qué? Dice, porque si el papá dejó hijos e hijas, a Banot Mizonot, a la Banim, dice, las hijas se mantienen a cuenta de los hijos. Vemos que las hijas le damos una Homer, ¿no? Le damos más importancia. De en Mizonot a la Banot, pero si el papá solamente dejó hijas y no hijos, entonces las pequeñas dijimos que no se mantienen sobre la cuenta de las hijas grandes. Tenemos aquí que el concepto de las hijas pequeñas, en ese caso somos estrictos con ellas y no se mantiene como de la parte de las hijas grandes. ¿A diferencia de quién? A diferencia del hombre. Ok, perfecto. Cuando hay un hijo, ¿no? Seguimos. Vamos a la Gemara. Amar Rabba, Hay Gadol Aje, este hermano mayor de Lavash Beikasem y Bete,
que esta persona usa el dinero de la herencia antes de la partición para comprar ropa para vestirse bien, Maideaba daba, lo que hizo y los demás no pueden reclamar y tomar. ¿Por qué? Porque él se está vistiendo así para representarlos. Entonces a ellos les conviene que sea así. Pero poner la Mishnah, verán, traen en Gedolim y Parnesim a la Ketanim. Pues está escrito que los grandes no se deben mantener a cuenta de qué, o vestir, ¿no? A cuenta de los pequeños. Como que aquí pone diferente. Dice, no, Madritin Beshirja. La Mishnah está dando una Shirja. Shirja quiere decir alguien que no hace no trabaja. Y de esa persona estamos hablando de lo que dijimos. Entonces viene y llama y dice, Shirja, Pshita, si una persona batel que no hace nada, obvio que no se va a permitir que los pequeños no van a permitir que se use su dinero para que se vista el grande que no hace nada o no hace nada por ellos. Dice, no, Maoetema, Nija, Leo, Delor, Nimbal, ¿sabes qué? No, los pequeños les conviene. ¿Qué les conviene? ¿Para qué? Para que ellos que él no se vea, el grande no se vea así mal vestido, así un poco despreciable. ¿Por qué? Porque a los chiquitos les conviene que se vea bien, pues su hermano mayor. Kamashmalá, mira, enseñaron la Mishnah que no, en verdad, a los pequeños no les importa eso. Y por lo tanto no puede tomar sus bienes sin después ellos tomar de vuelta. Nasúa Gedolim y Su Ketanim, dijimos que se casaron los grandes, se casaron los pequeños, y después dijimos lo último de que el reclamo de los pequeños en la Mishnah. La primera pregunta, Maika Amar, ¿qué fue lo que dijo la Mishnah ya? Y se amarra viva a Hikama, esta fue la intención. Nasú Gedolim Leajar Mitata Vihem, si los grandes que se casaron Leajar Mitata Vihem, después que se murió el papá, entonces, y tomaron los gastos de la herencia antes de repartir, y su Ketanim Leajar Mitata Vihem, los pequeños también podrán casarse con la plata antes de repartición, y sabe que todo el mundo va a colaborar, porque es gente de todos. Abanazú Gedolim Bejaya Vihem, pero ¿qué pasa si los grandes se casaron cuando el papá estaba vivo? Y obviamente que todo fue por parte del padre. De Ambruj que tenían la mitad de y los niños chiquitos, después que el papá murió, dijeron, harán unos que nosotros queremos casarnos como ustedes se casaron. Todo por parte de la plata, de la casa, de la herencia, como fueron ellos cuando estaba vivo el papá. En Shumim Lahem, no lo escuchamos. El Machaten Lahem Abihem, sino que lo que papá dejó en la herencia para que los grandes se casaran, cuando él no esté, es lo que Natán, es lo que se va a entregar a los hijos, y los hijos no pueden pedir más. Iniach Banot Gedolot Uktanot, Shalach dejó hija grande y pequeña. Shalach Abúa Bar Genibal le Raba. Abúa, hijo de Genibal, le preguntó a Raba una pregunta. Y la medeo Rabenos, por favor, enséñanos usted, maestro. Y si lafta beajla, si una mujer, ella pidió prestado, sí, y el préstamo no fue un documento, no explica Rashbam. Beajla, y el dinero ya lo gastó. Beamudamenicet, y después se casó. Esta mujer se casó, y la regla es cuando se casa, la regla es que todos los bienes de ella pasan a él. Ahora, este esposo, cuando los bienes entran a sus arcas, es Baal, lo que hace se considera como que él adquirió esos bienes, o se considera que él heredó esos bienes. ¿Qué me importa saber esto? Sí, lo que lo considero un comprador. Entonces al día que milve al P en Ogoim en el Cujot, la regla cuál es que una persona que pidió prestado de boca y no hubo un documento, el dueño de la deuda no puede venir a cobrar de los Cujot, de aquellos que adquirieron bienes de este señor después del préstamo, a diferencia si fuera de documento. Entonces, por lo tanto, como el esposo es como un comprador, este señor, dueño de deuda, no puede cobrárselo, porque ya todos los bienes no son de la mujer, pasa que son del esposo.
O Dilma Yoresha el esposo se considera que heredó, y la regla es que Milve al Pego ve Mina Yorsi. La regla cuál es que una deuda hablada por boca, si se cobra de que de los herederos. Entonces, ¿cómo es? Entonces el esposo tiene que pagar esa deuda que adquirió su esposa antes de ser esposa. A Marlene le dijo, Tanina, aprendimos de una Mishnah que pone Nasu Gedolot y su Ketanot. Nuestra Mishnah dijo que si los grandes se casaron con del dinero de la herencia antes de repartición, también las pequeñas pueden hacer lo mismo. Mailav, que lo se entiende aquí, Nisu Gedolot Lebal, las grandes se casaron con un esposo, obviamente, y todos los gastos se usó de la plata antes de repartición. Y Ketanot Mibal. Ahora las niñas, cuando se casen, ellas pueden cobrar los gastos de la boda, lo pueden cobrar ¿de qué? De los esposos de sus hermanas grandes. Entonces, si es así, entonces quiere decir que estas niñas que tenían esa posibilidad de cobrar esta deuda que les correspondía como una deuda, les correspondía casarse con ese dinero, se le puede cobrar al esposo de las grandes. Quiere decir que el esposo se vuelve como un heredero. Así se entiende. Dice, yo te voy a decir que Nisu Gedolot Lebal, hay que entender la Mishnah así. Cuando las grandes se casaron con su esposo, y entonces los gastos se cubrieron de la herencia antes de repartición, y su Ketanot de Baal, también las pequeñas se casarán con un esposo, no el esposo de las grandes, un esposo, y también tomarán la herencia la plata de la herencia de repartir, como fue también los grandes. Quiere decir, como en un principio entendimos la Mishnah, y no puede ser. Porque de alta en Revijilla, por Revijilla enseñó una baraita que pone Nasu Gedolot de Baal y su Ketanot mi Baal. Pone Nasu Gedolot de Baal, cuando se casan las grandes con sus maridos y la plata salió de la herencia antes de repartir, las chiquitas se casarán y tomarán el dinero mi Baal, no le Baal, mi Baal quiere decir de las esposas de las grandes. Quiere decir que esto es una prueba que es como una herencia para ellos. No, Dilma Shane Parnasá de Isla Cala. En verdad, te voy a decir que es diferente el caso de la Parnasá, la monetización y los gastos de la boda es diferente. ¿Por qué? Porque tiene cal. Quiere decir, normalmente, ¿por qué una deuda que no tuvo documento, si no es de boca, no se puede cobrar de los compradores que compraron de esta persona? ¿Por qué? Porque los compradores no pueden saber nunca que este pidió prestado porque no hubo documento, y al no haber documento no se corre la voz. Ese es el motivo, pero como en este caso sí se corre la voz, que en este caso se corre la voz, saben que el papá sabe, el esposo de las grandes, saben que hay pequeñas y las pequeñas se van a casar. Entonces en ese caso es diferente y ahí no se considera como cualquier... Aunque sean compradores, se consideren compradores, pero sí tienen que pagar la deuda. Amare Rapapa le Raba, le dijo Rapapa Raba, Lav Aino de Salah Rabin, ¿acaso esto no fue lo que mandó Rabin Beigartea en una carta? Mandó a Abel que dijo, Mishemet viniach almanau bat, alguien que murió lo aleno y dejó una viuda y una hija. Almanatón y Zebem Minehasab, la viuda se mantiene de los bienes que heredó la hija. Ahora, Miseta Bat, si se casó la hija y eran los bienes, pasan a ser del marido, Almanató, Nizore Minehasab, la viuda sigue manteniéndose de ese dinero. Metabat, se murió la hija. Y ahora sí, el esposo hereda por completo. Amar reviva Amar Ben Ajotó, Shel Rabbi Yossi Ben Hanina, dijo Rabbi Yudá, dijo que al Yadá ya llama que a él le pasó el caso que le llegó, de Amar y dijo al Manató, Nizoel Minehasab, la viuda sigue manteniéndose de los bienes que ahora tiene el esposo de la hija. Quiere decir que el esposo es como un heredero, ya que tiene que cubrir las deudas anteriores. Y a Marta Bishra Mayoresh Ave
Tiene que decir que en verdad es como un heredero, Mishumahima Tonis de Minehasab. Por ese motivo es que se puede mantener de los Minehasab, de los bienes que tiene ahorita el esposo. Pero a él, ahí a Marta lo que hay, pues decir que el esposo es comprador, a menos de Minehasab, porque la viuda se puede mantener de ahí. Perdón, es como una deuda hablada y eso no se cobra de los lekujot. Que eso que es una prueba es una prueba que es Yoresh, heredero. Amar a Valle, y la de Salah Rabin, Adalo Yadina, dice, ya va, y si Rabin no le hubiera mandado esta carta, nosotros solo no lo supiéramos. Vea, hay una Mishnah que pone, Eluhen Shen Josrim Beyobel. Estos son los casos en donde los terrenos no vuelven en el año 50 a sus dueños, que normalmente tienen que volver cuando alguien lo compra. Dice, a Bejorá, la parte que adquirió un primogénito como primogénito, eso no vuelve. Y Bayoresh Tishto, también el que hereda a su esposa, tampoco vuelve. Quiere decir que claro, que es como un heredero. Si fuera un comprador, debería devolverse los bienes a la familia. Entonces, como un heredero, entonces ¿para qué hace falta la carta esta? Amale Raba, le dijo Raba, veaste el Shalach, y ahora que nos mandó la carta, Milladina, ¿acaso podemos saber? A juro que en verdad es como un heredero, ¿verdad? Ajá, porque dice, ¿por qué? Dice, Amar Rabiosi Berbejanina, dijo Rabiosi Berbejanina, Beusha Itkinu, en Usha, el tribunal en Usha establecieron que Isha Shemachran Mixemilok, una mujer que vendió un campo de sus Mixemilok, los bienes que ella metió al matrimonio y el esposo puede tener provecho de los frutos, Bejayeb Baala, cuando el esposo estaba vivo, Umete después se murió, Abal Moshe le Cojot, el esposo puede sacar los terrenos, el terreno del comprador. La única forma de que el esposo puede sacarlo del comprador es porque es heredero. Entonces te sale aquí que es comprador, perdón. ¿Por qué? Porque si fuera heredero no pudiera sacarlo. Él ama a Rabashi, entonces se contradice. Entonces concluyó Rabashi que Baal Shavyuhu Rabanan que Yoresh. El esposo a veces lo pusieron como un heredero de Shavyuhu y a veces lo pusieron a Rabanan, los rabinos, como cloqueas, como comprador. Deja de Tabeleo Abdulé, según el beneficio de él, así lo ponemos. Dice, Gabe Yobel, en el caso de Yobel, Shavyuhu Rabanan que Yoresh, conviene que sea Yoresh para que el campo no se lo quiten. Mishum Seadide, porque va a perderse. Para que no le quiten el campo, es Yoresh, heredero. Gabe de Rabbi Yochanan, en el caso de Rabbi Yochanan, de la mujer que vendió el campo del Ixemilok, entonces, y él quiere sacarlo, quiere no perderlo, Shavyuhu Rabanan que loquea, lo volvieron como un loquea para que pueda cobrarse el campo. Mishum Seadide, para que no pierda él. Gabé de Rabin, en el caso de Rabin, que era la viuda que se mantiene de los bienes, incluso del yerno, Mishum Pseda de Almaná, por Pseda de Almaná, para que la viuda no pierda, esa viuda Rabanán que Yoresh, la pusieron Jamín como si fuera, como que es Yoresh, como heredero. Quiere decir que no es un caso claro, sino depende del caso, vamos a establecerlo, que si es como heredero, o si es como que comprador en los bienes de su esposa. Deja Gabé de Rabbi Yossi Berebijanina, por el caso de Rabbi Yossi, que la mujer que haya vendido un campo de Semiló, que es lo quitamos de los compradores, de Ikapse de Lucojot, los compradores están perdiendo, de Shavyuhu Rabanan que lo que hay, y pusieron al esposo como comprador de los bienes de la esposa para que pueda recuperar el terreno. Los compradores están perdiendo. Ellos pelearon solos. ¿Qué han de capaz? Como ellos saben que esta mujer tiene un esposo, y ellos ya saben que es un problema, que ella viene un terreno de que ella metió el matrimonio, tiene un esposo. Lo iba a leer la misma entidad. No debieron haber comprado un terreno de una mujer ya de tu cabra que vive bajo todavía con el esposo. Entonces, por tanto, ellos perdieron. Adran Allah Yishlohanim, Adran Allah Yishlohalim, Adran Allah Yishlohalim, Blineder. Misha nueva. Misha Med venía Juanim Ubanot. Dice, si el papá
alguien murió y dejó hijos e hijas, Bismasher Hasim Merubim, si dejó muchos bienes, Abanim Irshu, los hombres heredan, y Babanot Izonu, y las niñas se alimentan de esos bienes que los hijos van a administrarle para que ellas se mantengan. En el tiempo, si son pocos bienes, Abanot Izonu, Abanim Isharu, Petahim, las hijas se mantienen, se sostienen, se alimentan de estos bienes y los hijos tienen que ir a pedir en la puerta que de acá, ¿no? O sea, limosna, pues. Admon dice, no entiendo, ¿por qué? Porque soy varón, dice, voy a perder, porque las niñas se mantienen, las niñas la plata y ellos tienen que pedir limosna. Amar Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel, Royani Dibre Admon, me parecen bien las palabras de Admon. Ukaba Merubim, ¿cuánto se considera Merubim? ¿Cuánto es Merubim? Amar Rabbi Amarraf, dijo Rabbi Amarraf, que de Sheizonu Mehema, ¿cuánto se considera que son bienes, muchos bienes, no? Dijo Rab, es bienes que Sheizonu Mehem Elu Beelu, que bienes que se puedan mantener los niños y las niñas, Shemasar Jodesh, un año, 12 meses. Que a medida que Amar Shmuel, cuando lo dije enfrente de Shmuel, Amar, Zudibre Rabban Gamliel Barrebi, esa es la palabra Rabban Gamliel, pero Bajamim Ombrim, para que se considere Merubim, tiene que ser que ese Izonu Mehem Elu Beelu, que se mantengan los hijos y las hijas, Sheibgeru, hasta que las niñas se vuelvan bogueres, ya sean mayores, o sea, más de 2 y medio. Barname también dicho, Kiata Rabin, cuando dijo Rabin, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, ve Ambrela, y aquí dice Amar Rabba, Amar Rabbi Yohanan, Amar Yohanan, Kol Shizonu Mehem Elu Beelu, Sheibgeru, todos los que, si hay bienes para que se mantengan los niños y niñas hasta que ellas se hagan bogueret grandes, Hemerubin se consideran muchos bienes. Bajo mi que menos de estos, Arelu Motil se considera pocos. La verdad, me pedí leelo, H. Bagru, no entiendo. Si no hay bienes para que mantengan a los niños y las niñas hasta que ellas sean grandes, Shakle Leo, Banot Le Kulhu, las mujeres, las niñas van a tomar todo y los hijos tienen que pedir limosna. Pero puede ser que las niñas tengan 4, 5, 6 años, o sea, para que hayan bienes para 7 años, tienen demasiados bienes y se considera que todo para las niñas, no puede ser. El amarrado tiene razón. ¿Cuál fue la intención de la Mishnah? Dice, Motziin lahem mezonot lebanot ashebegru. No, quiere decir que se retira de los bienes la cantidad que hace falta para mantener las niñas hasta que sean bogueret, y hay una albacea que lo maneja, de ashear, y el resto le van para los hijos. Cuando dijo los hijos que tienen que pedir limosna, ¿es por qué? Porque se le acabó el resto, lo que ellos recibieron ya se acabó, y las niñas todavía tienen lo que la albacea la está administrando. Entonces en ese caso tienen que pedir, no pueden pedir a la albacea. Bueno, hasta el próximo Daf Koltuf.